Entrevista. Entrevista. 10:39 en la República Argentina. Seguimos haciendo la cúpula por Vorterix 91.7 en la ciudad de Paraná y en el www.vorterixlitoral.com.ar. Le vamos a agradecer que generosamente dispense parte de su tiempo, una agenda muy cargada de actividades en los últimos días, al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el señor Juan José Bailo, que tiene la generosidad de atendernos. Bailo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está? Buen día para vos y para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ahí está, lo vemos en el despacho. Digo, una agenda apretada, ¿no? Por estos días. Sí, porque nosotros nunca descuidamos la agenda, obviamente, la diaria de la gestión. Ya cuando se inició la campaña, ya a fines de junio, Sergio Massa nos pidió que la mejor manera de ayudarlo, en el marco de esta doble responsabilidad que asumió desde junio para acá, a sus colaboradores más directos, era seguir trabajando intensamente, de manera muy responsable, la tarea diaria de la gestión, que la parte política era responsabilidad de él, y a la medida en que nosotros lo podíamos ayudar, él nos iba a convocar para ayudarlo, pero lo que nos pidió es más gestión, más trabajo, más compromiso. De hecho, venimos teniendo una agenda muy intensa en el último año, en esta Secretaría en particular, con una complejidad que no se había dado en muchísimos años debido a la sequía que padeció el sector agropecuario, pero con una agenda, la verdad que muy interesante, trabajando con economías regionales, con el sector agropecuario, ganadero. La verdad que la diversidad productiva que tiene nuestro país es una de las fortalezas, hace que afortunadamente la Secretaría tenga una diversidad de agenda y de temas que es muy motivante y es muy satisfactorio trabajar en estos temas. Bueno, a ver, no le ha tocado una etapa del todo sencilla, ¿no, ministro? Porque digo secretario, porque, a ver, usted hacía mención recién al tema de la sequía. Ha atravesado a todos, tanto a la agricultura como a la ganadería por igual, ¿no? Digo, una sequía que ha afectado de diversas formas en un año que ha sido ciertamente traumático para el sector. Sí, la sequía fue... Y tenemos que entender, Sergio, que fue la peor sequía de los últimos 100 años, Sí. 80, 100, 120, depende de qué lugar, de qué región la midamos. Pero más allá de eso, la magnitud y la intensidad de la misma fue realmente desastrosa para los productores, para la economía de los productores y para también los números del Estado. En una sequía de esta característica, esta magnitud, todos perdemos. Sí. No importa quién perdemos, quién pierde menos, la economía de los productores tarda en recuperarse, el perjuicio que ocasiona una sequía y las consecuencias de la misma no se solucionan con una lluvia, porque la cosecha de trigo, que se perdió el año pasado, o que fue muy pobre, pero sí se perdió prácticamente la de la soja. La soja se cosechó o estuvo en unos volúmenes que no llega alrededor del 25% en nuestra provincia, si la comparamos con el año anterior. Maíz más o menos lo mismo, la ganadería muy perjudicada porque no quedó pasto, no quedó oferta forrajera, no quedó pradera, verdeo, nada, y todos sabemos que la producción ganadera más eficiente o más barata es la que se produce a partir de pasto. Bueno, todas estas cuestiones no se recomponen con una lluvia. Hay que volverlo a sembrar, hay que esperarlo, que se implante, que florezca, al maíz lo mismo, y tienen sus ciclos biológicos y sus ciclos productivos, con lo cual la economía del productor tarda más de un año en empezar a recuperarse, y se estima que la recuperación, en caso de que acompañen el tema del clima y los precios a nivel internacional, las economías de los productores van a tardar alrededor de 3 años. Pero bueno, yo no me quejo, de ninguna manera nos quejamos, estamos acá porque nos sentimos comprometidos y nos gusta la función pública y nos toca este contexto y tenemos que hacernos cargo. Bueno, justamente el hecho de hacerse cargo, ¿no? Lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones al ministro de Economía hablarle precisamente al sector agropecuario y comprometer determinadas cuestiones que el sector agropecuario viene reclamando hace bastante tiempo. Digo, yo recuerdo frases célebres como
dejen de pisarnos la cabeza, sáquenos del pie de encima, frases que acuñaron productores agropecuarios incluso en el marco de aquel 2008 traumático. Digo, el ministro Massa viene señalando hace bastante tiempo, hace más de los meses que ha durado la campaña, incluso antes, de comenzar a revisar el régimen de retenciones a los agroexportadores, incluso incentivos a las pymes que industrializan parte de la producción. Digo, ¿cuál es el mensaje que usted recepciona del ministro Massa y cómo se lo traslada al productor agropecuario? Bueno, para nosotros es sencillo, más allá de la complejidad, pero la verdad nosotros tenemos bien en claro qué es lo que queremos. Uh-huh. Queremos que los problemas que aún tenemos pendientes, entendemos que se solucionan con respecto a lo productivo, ¿no? Con más producción, con más trabajo y obviamente con más productores y ayudando al Estado a recomponer estas finanzas frágiles que le han quedado a los productores luego de la sequía. Por eso hemos asistido con alrededor de 44.000 millones de pesos al sector primario, a los productores, tanto de agricultura, ganadería como economías regionales, a través de la provincia, fondos rotatorios, entidades intermedias. Obviamente que la asistencia del Estado en el marco de una sequía no pretende recomponer el flujo de fondos que tiene una actividad económica cuando esa actividad se hace de manera normal, sin una sequía, sino la idea es asistir, es acompañar, es ayudar a que se sostengan los productores y a que no nos queden productores en el camino. Estamos transitando esta etapa, se está recomponiendo, las expectativas, la campaña de trigo va a ser de buena a muy buena, sobre todo en nuestra provincia. Hay algunas regiones de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba que las lluvias tardaron más en llegar, pero la de la cosecha gruesa, todo lo que es soja y maíz, tenemos muy buenas expectativas. Y nosotros sabemos que vamos a solucionar los problemas que tenemos pendientes como país y como sociedad con más producción, con más valor agregado en origen, con más exportaciones, con más oferta de alimentos, llegando a los 200 millones de toneladas en producción. Estábamos casi en 140, la sequía nos puso en alrededor de 100, perdimos alrededor de 18.000 millones de dólares de oferta exportable, eso impactó fuertemente en la macroeconomía. Pero bueno, es con más producción, con más trabajo, con más inversión, con más acompañamiento del Estado, fortaleciendo al sector, con la apertura de nuevos mercados, con una fuerte inversión en ciencia, tecnología, en conocimiento, en una alianza con el sector productivo. Las ventajas que tiene nuestro país y que ha tenido históricamente nuestro país en materia de ser competitivo en producción de alimentos, estuvieron muy ligadas a los recursos naturales, la ventaja que teníamos de los recursos naturales. Bueno, esa ventaja hoy está más de la mano, en estos tiempos va más de la mano del conocimiento, de la tecnología, de la biotecnología, de la bioeconomía que de los recursos naturales. Entonces hay que invertir fuertemente en ciencia y tecnología, hay que invertir fuertemente en el desarrollo, ir mejorando los procesos productivos para ser cada vez más eficiente, aun cuando tenemos productores muy profesionales y muy eficientes. El mundo demanda alimentos y proteína en cantidad, pero también en calidad y en sostenibilidad ambiental. Así que nuestra agenda es una agenda de crecimiento, a donde obviamente se mete el tema de las retenciones, que es un tema sensible. Sí. Nosotros hemos dado muestra de que este no es un tema dogmático para nosotros, sino que se han bajado a cero las retenciones, se han eliminado las retenciones a las economías regionales, que algunas tienen un impacto importante en nuestra provincia, como es el arroz. El arroz tenía retenciones que iban del 5 al 8% y se han eliminado. Hay una parte de la citricultura que también se eliminaron las retenciones y también de la forestoindustria. Tres actividades muy importantes en nuestra provincia. Obviamente el complejo de oleaginosa y cerealero, retención de la soja, el maíz y el trigo, están en nuestra agenda. No estamos en tiempo de hacer anuncios, estamos en tiempo de evaluar medidas que tengan que ver con que los productores sean cada vez más competitivos y tengan cada vez menos impuestos y no más impuestos. Esto quiero llevarle tranquilidad a los productores. Nosotros vemos que la salida de nuestro país y las políticas con el sector pasan por ese lado.
Cuando usted recién hacía referencia a la ciencia y la tecnología aplicada a la producción, digo, ¿qué le sugiere que algún candidato esté proponiendo la eliminación del CONICET y acto seguido seguramente también el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? Digo, porque son dos organismos que han ayudado en el último tiempo a darle sustentabilidad al sistema productivo argentino. Bueno, si se lleva adelante una idea de esas características, realmente entraría en crisis la sostenibilidad productiva de los Sí. sectores, porque el aporte que hace el INTA a las tecnologías, al desarrollo de nuevas tecnologías, a la optimización de los procesos productivos, a logros muy importantes. Por ejemplo, la vacuna aftosa, Sí. que la usa todos los productores ganaderos del país y que se exporta, además, es un desarrollo del INTA, por Claro. ejemplo. Ujú. La vacuna contra la leucosis bovina, una enfermedad que todavía no tiene vacuna y que produce pérdidas ocultas importantísimas en los rodeos ganaderos. Quien aisló la cepa y está en el desarrollo ya de la vacuna con una inversión muy fuerte del Estado, en conjunto, digamos, desde acá, desde la Secretaría, hemos invertido en este proceso alrededor de 18 millones de pesos, es el INTA. La verdad que pensar la producción primaria, las cadenas agroalimentarias, solo con una agenda que tenga que ver con las retenciones, como plantean algunos Sí. candidatos o algunos referentes del sector, sin polemizar con nadie, es la verdad tener una mirada muy, muy estrecha de la diversidad de cuestiones que hacen que nosotros podamos ser altamente competitivos en el mundo, en un mundo que demanda alimentos, demanda proteínas. Ahora, esos alimentos que demanda y que nuestro país es referente por la Ujú. inocuidad de los alimentos y por la calidad de los mismos y también por el volumen y capacidad de producción que tenemos, tienen que ir acompañados de procesos que sean sostenibles en los tres planos, en el ambiental, en el social y en el económico. Y eso se puede lograr. Ahora, ¿cómo se logra y cómo se trabaja? Con mucho conocimiento, con desarrollo de HackTech, con el desarrollo de la bioeconomía, con nuevas tecnologías, demostrando que nuestros procesos de producción son sostenibles en términos ambientales, tienen una huella ambiental favorable. Todo eso demanda el mundo que demanda alimentos y es una oportunidad para nosotros. Pero tiene que haber una fuerte vinculación entre el conocimiento y la producción. Ujú. Como te decía anteriormente, si nosotros pensamos que vamos a seguir siendo competitivos ante el mundo vendiéndole alimentos solo por la ventaja que nos dan los recursos naturales, y vamos a quedar rápidamente fuera de agenda. Sí. Bueno, además de secretario de Agricultura y Ganadería, digo, quedan todavía algunos tópicos para señalar, ¿no? Digo, por ejemplo, el desarrollo de la mejora genética para la reproducción porcina, entre otros desarrollos que ha hecho el INTA. Pero digo, además de secretario de Agricultura y Ganadería, Bailo es secretario de Pesca de la Nación, ¿no? ¿Qué le sugiere? Y digo, no estoy tratando de que polemice con ningún candidato, Uh -huh. pero ¿qué le sugiere a usted el concepto de privatizar los ríos? Es absolutamente descabellado porque además es confundir lo que son, lo que es la fauna silvestre, lo que es la fauna que hace a los ríos y a los océanos, Ujú. que se define así fauna silvestre, de lo que es los bienes transables, un bien de cambio como es una hacienda, ¿no? Sí. La verdad es que no conocéis ni siquiera este concepto. Y negar, porque ese candidato también niega el cambio climático, negar el cambio climático no es entender el nuevo paradigma que tiene el mundo a la hora de producir alimentos, como te decía, con este triple impacto en cuanto a la sostenibilidad. Lo económico, que están en una igualdad de prioridad, por decirlo de alguna Sí. manera. Lo económico, que tienen que ser sostenibles y rentables, los procesos de producción, tienen que ser sostenibles ambientalmente, porque cuando uno produce a expensas del ambiente, después el ambiente nos pasa factura
y tenemos problemas de sostenibilidad productiva, y cuando lo ambiental nos inmoviliza por sobre lo productivo, se resiente nuestra capacidad de producción, de generar alimentos, de generar trabajo, de generar desarrollo. Es perfectamente armonizable lo productivo con lo ambiental si se le da a las dos cosas la igualdad de importancia y si se mejoran permanentemente los procesos. Yo te decía que nuestros procesos productivos son con una huella ambiental favorable, tanto la huella hídrica como la huella de carbono. Ahora, esto no significa que no los tengamos que mejorar permanentemente y que produzcamos más impactando menos. Y después el impacto de lo social, que tiene que haber en ese crecimiento económico una inclusión social y una mejora para toda la sociedad. Si no entendemos la complejidad a la cual se mueve el mundo y lo queremos simplificar de manera absurda, negando un cambio climático que es evidente, que lo han padecido los productores, porque esta sequía este último año fue de una profundidad, una intensidad que realmente impactó, pero venía de 2 años, sí. Ya había un menor régimen de lluvias que ya había impactado en algunos cultivos. Hay que adaptar los procesos productivos a esta nueva realidad climática. Hay que tener procesos con mayor resiliencia, que puedan convivir con estos estrés que nos produce el ambiente y que no deterioren aún más lo ambiental. Porque además, desde lo productivo, también va a ser una barrera en lo comercial. También hay que entender eso. La verdad que cuando yo vi anoche en el debate la liviandad con que Milei se toma estos temas, me preocupa primero como ciudadano, porque quien alguien se proponga para la responsabilidad mayor que tiene un país, como ser presidente, con el desconocimiento de los temas, hubo 6 ejes en el debate. El entrevistado soy yo, Sergio, pero si yo te pregunto a vos, dame 2 propuestas concretas de Milei, de los 6 ejes. Sí, te cuesta encontrarlas, no sé si las hubo, y te cuesta encontrarlas. Bueno, primero no tiene propuestas, no tiene programas concretos, tiene nada más que eslogan carente de contenido, prejuicios ideológicos y de otro tipo que son más, inclusive hasta más complejos, y después no está, quedó claramente demostrado que no está capacitado para la responsabilidad, no tiene el equilibrio emocional, no tiene la templanza, la fortaleza interior, y tiene un absoluto desconocimiento de cómo funciona el Estado y cómo funcionan las relaciones internacionales. Por lo cual, la verdad que como todos saben desde qué lugar de la política hablo, pero saliendo de ese lugar, como ciudadano me preocupa enormemente que el destino de los argentinos y las argentinas esté en manos de alguien que desconoce profundamente la responsabilidad para la cual se propone. Sí, creo interpretar cuál es el concepto del desconocimiento al que usted hace referencia, si me permite, o que vos hacés referencia, digamos. Es aquello de correr al Estado de las negociaciones internacionales desconociendo que hay determinados parámetros arancelarios, de permisos, una serie de trámites burocráticos que necesariamente deben hacerse entre estados. Eso lo tiene Estados Unidos, lo tiene cualquier país del continente europeo, el asiático y también la Argentina, digamos. Si desaparece el Estado, desaparece, es prácticamente poner en un lugar de anarquía comercial a la Argentina. Sí, concretamente la propuesta de Milei es una falacia, imposible llevar adelante. Este concepto de que yo rompo vínculos o no tengo vínculos con China o con Brasil porque son comunistas, y que los privados hagan su comercio, pero yo no me relaciono, bueno, eso significa concretamente que los privados no van a poder hacer su comercio. Porque claro, si el Estado no genera los acuerdos sanitarios para que después los privados puedan comerciar, los privados no pueden ingresar en el comercio. Primero tiene que haber acuerdos sanitarios, fitosanitarios, de arancel entre los estados que trabajan, y en este caso trabaja el SENASA, por ejemplo. Tomemos las exportaciones vacunas a China. Si el SENASA no se pone de acuerdo con su par de China, que es el GAC chino que está en la aduana de China, en cómo trabajamos el estatus por ejemplo, de la fiebre aftosa. Claro. Argentina es un país libre con vacunación.
¿Cómo trabajamos el estatus de brucelosis? Somos un país con rodeos de ensañamiento. ¿Qué nivel o qué instructivo de tratamiento le damos a la tuberculosis en la ganadería vacuna? Si no nos ponemos de acuerdo con China en el estatus sanitario y cuáles son los procedimientos sanitarios para armonizar estas cuestiones, los privados no pueden vender carne a China. Primero, se tiene que poner de acuerdo los estados, se realiza un convenio, un acuerdo, se ponen de acuerdo en un certificado sanitario, así se llama, y de acuerdo a ese certificado sanitario después se realiza el comercio. En el medio muchas veces pasa que no es que una vez que se firma el certificado sanitario después los estados no son más. En el medio hay un montón de cuestiones, por ejemplo, trato de ser breve, este último invierno hubo cítricos entrerrianos que en un embarque que ya estaba llegando a la Unión Europea no lo dejaban desembarcar porque aducían que tenía una enfermedad que se llama la mancha negra. Bueno, tuvieron que ir los técnicos de SENASA a defender, porque nuestros productores decían que no tenían mancha negra, y tenían razón, y los técnicos y profesionales de SENASA defendieron esta postura, y pudieron ingresar los cítricos argentinos a la Unión Europea. Sí. Así que hay un acompañamiento permanente del Estado en el comercio exterior. El comercio exterior no funciona como funciona el comercio entre Paraná y Santa Fe, por ser. Sí, claro. No, que digo, me llamó muchísimo la atención justamente este posicionamiento del candidato Milei, porque bueno, conocemos más o menos, digo, no, tampoco soy un erudito en comercio internacional, pero digo, sabemos que el Estado es absolutamente necesario para las relaciones interestatales, porque hablamos de salud pública, por ejemplo, ¿no? El caso del SENASA y lo que se exporta. ¿Cuál es la diferencia, y esta como quizás la pregunta de cierre, cuál es la diferencia que podemos encontrar entre el Massa ministro de Economía y el Massa presidente? Porque es una pregunta que mucha gente se hace. Y hay una clara diferencia. Hoy Massa ministro de Economía está en función de un poder ejecutivo que no es él. Hoy el presidente del país es Alberto Fernández, en una coalición de armado de partidos políticos con determinadas características. Eso le pone un contexto y limitaciones a Sergio Massa a la hora de llevar adelante su gestión como ministro de Economía, porque entiende que está dentro de una coalición partidaria que no está todo en atribución de él. Va a ser muy distinto si los argentinos lo eligen como presidente, Sergio Massa presidente, que Sergio Massa ministro de Economía. No tengo ninguna duda. Yo lo he visto trabajar a Massa, trabajo conjuntamente con él. Es un hombre que lidera los procesos, que se deja ayudar, que trabaja en equipo, que es muy generoso y además su capacidad y su intensidad de trabajo es realmente destacable. Ahora, a la hora de tomar decisiones, ¿quién conduce? Quien asume la mayor responsabilidad, quien toma decisiones y quien ejerce el liderazgo es Sergio Massa. Por eso no tengo ninguna duda de que vamos a ver a otro Sergio Massa que tiene que ver con las responsabilidades que tendría si llega a ser presidente, como presidente que como ministro de Economía. Ahí va a haber una conducción realmente clara, con definiciones muy claras, como lo dijo anoche, como lo planteó anoche, y que se va a hacer cargo, no va a delindar, porque además, él lo entiende así, yo lo he hablado con él, cuando la gente te da la responsabilidad a través del voto, vos te tenés que hacer cargo de esa responsabilidad y generaste una construcción, un pacto, un vínculo con la sociedad, porque el voto es una expresión de esperanza, de mejor futuro, y tratar de dar respuesta a esa demanda que tiene la gente, que ya se viene frustrando repetidamente, y nosotros tenemos que hacer, y hemos hecho la suficiente autocrítica, como para corregir esto. Pero para tratar de cerrar, Sergio, indudablemente, en este contexto de complejidad, quien dejó ayer muy en claro que para cada eje de trabajo tiene una propuesta concreta, tiene cómo llevarlo adelante, tiene un conocimiento del Estado y tiene en su personalidad todas las condiciones que tiene que tener quien asuma la responsabilidad del presidente, como la templanza, la fortaleza, una fuerte personalidad, el equilibrio emocional, lo tiene Sergio Massa. Del otro lado no vimos ni propuestas, ni vimos ese equilibrio emocional, con lo cual es realmente preocupante si Javier Milei asume la presidencia, esto respetando fuertemente el voto de la gente, pero indudablemente no está capacitado para esa responsabilidad.
Ya ahora sí para cerrar, digo, la verdad que da para hablar muchísimo tiempo más. Hace bastante tiempo que teníamos ganas de charlar con usted. Digo, pero para ir cerrando, Massa ha dicho en reiteradas ocasiones que su objetivo es lograr un gobierno de unidad nacional. ¿Ve una nueva coalición, no electoral, sino una coalición de gobierno post-electoral? Sería una novedad para la Argentina. Sí, no tengo duda, porque eso está bajo un concepto de Sergio Massa que es más amplio y que es más interesante, que tiene que ver con salir definitivamente de la brecha, de esta brecha ideológica que nos enfrenta entre los distintos partidos políticos y nos moviliza, de esta brecha que tiene que ver con los sectores productivos, que también ha generado ahí eh, no el mejor vínculo, debemos reconocerlo, aún cuando hemos tenido política, cercanía con los sectores productivos, no hemos podido reconstruir la confianza lo suficiente, y esto tenemos que hacer la autocrítica nosotros. Bajo este criterio de ser generoso y de dejarse ayudar sin deslindar responsabilidades, no tengo duda que Sergio Massa va a convocar a distintos actores y distintos referentes de los espacios políticos que tenemos en nuestro país. Después estarán ellos si se suman o no, pero la vocación de diálogo y de apertura tanto a la política como a entidades de la producción, como a entidades de la sociedad civil, para tener las mejores políticas y la mejor transparencia. Esto se lo vengo escuchando a Sergio Massa desde hace varios meses. Quiero agradecerle muchísimo la generosidad de habernos atendido, o quiero agradecerte muchísimo la generosidad de habernos atendido. La verdad que ha sido primero un honor hablar con un secretario de Estado Nacional, no es un tema menor. Digo, funcionarios nacionales no son fáciles de conseguir, pero bueno, de nuevo gracias por el contacto y bueno, como siempre a disposición. No, gracias a vos por llamar, Sergio, y no es un honor hablar conmigo, en todo caso son circunstancias especiales nada más, pero no es ningún honor, por favor. Muchas gracias a vos. Abrazo grande, Bailo. Gracias. Juan José Bailo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pescas de la Nación, en diálogo con nosotros. Hasta acá hemos llegado, nos pasamos de largo. 6 minutos, le pedí